En lo más alto del bosque de Loma Quieta, donde los árboles parecían tocar el cielo con sus copas verdes, vivía un búho llamado Elías. Su hogar era un viejo roble que dominaba el claro más silencioso del bosque, un lugar tan sereno que incluso el río bajaba su voz al pasar cerca. Loma Quieta no era un bosque cualquiera. Allí el tiempo parecía caminar más lento. Los primeros brotes de primavera eran saludados por los ciervos, las luciérnagas escoltaban el verano y el otoño caía como una canción suave antes del dulce invierno. Pero lo que realmente unía todo era el canto de Elías. Elías no era como los demás búhos del bosque, no volaba a cazar de noche ni acechaba en silencio. Lo suyo era la poesía de la oscuridad. Cada noche, cuando el cielo comenzaba a brillar de estrellas y las criaturas del bosque se preparaban para dormir, Elías abría sus alas, se posaba en la rama más alta y comenzaba a cantar. Su canto no era común, era profundo, como un eco de las montañas lejanas. Era sereno, como el roce del agua en la piedra. Su canto no solo sonaba, abrigaba. Y por eso, cada criatura en el bosque, desde la serpiente más pequeña hasta el ciervo más anciano, se detenía por un instante a escuchar. Durante años, Elías fue algo más que un búho. Fue un símbolo, un faro sin luz, pero con voz. Los días podían cambiar, pero mientras su canto estuviera allí, el bosque sabía que todo estaba bien. Hasta que una noche, sin aviso, sin causa aparente, Elías guardó silencio. El claro se quedó esperando su canción. Los murciélagos volaron más bajo, estaban inquietos. Las luciérnagas titilaron con más nerviosismo, pero no hubo canto. Solo el crujir de las ramas y el viento atravesando el bosque como si también estuviera buscando su voz. Y ese silencio no fue cosa de una noche. Pasaron los días, las semanas, las lunas crecieron y menguaron. Pero Elías seguía callado. Ya no bajaba al claro del atardecer, donde solía contar cuentos antiguos a los más jóvenes. Ya no volaba sobre los lagos para ver su reflejo en las aguas quietas. Ya no compartía charlas con la anciana tortuga ni escuchaba los relatos exagerados del zorro. Solo se quedaba allí, posado en la misma rama alta de su roble, inmóvil como una estatua. Sus alas, antes abiertas con orgullo, colgaban a los lados como hojas cansadas. Su cuerpo se encogía más cada noche, como si quisiera hacerse tan pequeño que pudiera desaparecer sin que nadie lo notara. Los animales del bosque comenzaron a murmurar. «Tal vez está enfermo», dijo la liebre. «O tal vez se ha enfadado con nosotros», susurró el tejón. «Quizás ya no nos quiere», comentó el mapache. Pero ninguno de ellos sabía la verdad. Elías no se sentía bien, no por algo que hubiera pasado afuera, sino por algo que crecía por dentro. Una tristeza silenciosa, invisible, que no tenía forma ni nombre, pero que le pesaba como una piedra en el pecho. Era como si el color del mundo se hubiera desteñido, como si cada rincón del bosque que antes le hablaba, ahora callara. No era cansancio, no era enojo, era vacío, una grieta silenciosa que se había abierto en su alma sin que nadie la notara. Y aunque nadie podía verlo desde fuera, dentro de Elías, todo era un desorden. Una tarde gris descendía sobre el bosque de Loma Quieta. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Incluso los pájaros cantaban más bajo ese día, como si la naturaleza entera supiera que algo estaba desequilibrado. Fue entonces cuando Milo, un joven zorro de pelaje rojizo y ojos inquietos, tomó una decisión que llevaba días meditando. Había notado el silencio de Elías, como todos los animales del bosque, pero él no quería quedarse en la curiosidad o el lamento lejano. Sentía que debía hacer algo, aunque no supiera qué.
Subió con cuidado por el sendero que rodeaba la colina del viejo roble. Nunca había hablado a solas con Elías. Siempre lo había escuchado desde abajo, admirándolo como quien observa una estrella lejana. Pero ese día decidió que no bastaba con mirar. Cuando llegó al pie del roble, alzó la vista. Allí estaba Elías, encogido sobre su rama favorita, con las plumas erizadas por el viento y la mirada clavada en el horizonte gris. «Hola, Elías», dijo Milo con una voz baja, casi como un susurro que no quería romper nada. «He notado que ya no cantas. Todos lo hemos notado. Pero no vengo a pedirte que cantes. Solo quería verte». Elías giró lentamente la cabeza. Sus ojos, que antes tenían el brillo de la luna reflejada en un lago, estaban ahora empañados, como si una niebla se hubiera instalado en su interior. «Ya no tengo ganas, Milo», respondió con voz ronca, como si cada palabra pesara. «No sé por qué, pero no puedo». Milo, sin moverse mucho para no asustarlo, trepó con agilidad hasta una rama más baja, lo suficientemente cerca para hablar, pero no tanto como para invadir. Se sentó allí, con la cola enroscada, esperando con paciencia. Elías bajó un poco la mirada y habló, como si las palabras salieran desde lo más profundo de un nido herido. «Siento como si algo dentro de mí se hubiera apagado, como una vela que ya no encuentra la mecha para encenderse. Las cosas que antes me hacían sentir parte de esto han perdido su color. El cielo sigue ahí, el viento sopla, las estrellas se asoman, pero yo no lo siento, no como antes». Milo escuchaba en silencio, con las orejas atentas y el pecho apretado. No imaginaba que alguien tan sabio y fuerte como Elías pudiera sentirse así. «Me observo a mí mismo y me pregunto, ¿qué soy sin mi canto?», continuó el búho. «¿Qué soy si lo único que sabía hacer ya no me nace del alma? Antes mi voz era mi puente con el mundo. Ahora solo hay eco dentro de mí, y ese eco no responde». Hizo una pausa larga. El viento sopló entre las ramas, como si tratara de llenar el vacío de sus palabras. «No me siento parte de nada, no me siento útil, no me siento vivo». Y ahí quedó la frase, suspendida entre las ramas. Una confesión desnuda, sin adornos. El tipo de verdad que duele decir porque se siente más real una vez se pronuncia. Milo bajó la cabeza. No porque estuviera triste, sino porque quería ser tan humilde como el momento pedía. No tenía respuestas, pero sabía que a veces lo que más cura es no irse. Así que no dijo nada al principio, solo estuvo ahí. Se quedó sentado, dejando que el silencio no fuera vacío, sino compañía. Compartió el espacio con respeto, con cariño, con esa presencia que dice: «Te veo y aquí estoy». Pasaron minutos, quizás más. El bosque seguía callado, como si también escuchara. Antes de marcharse, Milo levantó la vista hacia Elías y dijo con suavidad: «Te extraño cuando no cantas, no porque tu canto sea necesario, sino porque tú lo eres». Elías no respondió, pero sus ojos parpadearon lentamente. Sintió un pequeño movimiento en su pecho, como si una semilla dormida se removiera muy despacio, y Milo bajó del árbol, no con prisa ni tristeza, sino con la certeza de que, a veces, lo más importante no es decir algo brillante, sino simplemente quedarse cuando alguien más se apaga. Después de aquella tarde con Milo, algo imperceptible cambió. No fue visible a simple vista. Elías seguía en su rama alta, con las alas recogidas. Pero entre las raíces del bosque, algo comenzó a surgir. Los animales, al enterarse del estado de Elías, no reaccionaron con lástima, sino con ternura. Un pequeño ciervo, aún torpe con sus patas largas, comenzó a dejar frutas silvestres en la base del árbol. Elegía las más dulces, las que sabía que los búhos podían comer.
A veces las ponía con cuidado. Otras simplemente las dejaba como quien deja una carta sin firmar, pero llena de intención. Una ardilla, vivaz y charlatana, se trepaba cada tarde al tronco para contarle historias del suelo. Le hablaba de cómo las raíces se cruzaban bajo la tierra, de las semillas que brotaban en secreto, de los pequeños escarabajos que llevaban hojas como si fueran tesoros. No esperaba respuestas, solo contaba, y eso bastaba. Un joven murciélago, con alas todavía torpes por su juventud, se acercaba al atardecer para compartir canciones que había escuchado en otras partes del bosque. Le tarareaba melodías extrañas, a veces desentonadas, pero siempre llenas de emoción. Aunque Elías no las cantara, el murciélago insistía, con la esperanza de que alguna palabra se le quedara pegada al alma. Incluso el viento, ese viajero incansable, parecía detenerse un poco más en las plumas de Elías. Jugaba con sus alas caídas y se enredaba en su cuello con una suavidad que hablaba de compañía. Y así, sin ceremonias, el silencio de Elías comenzó a llenarse. No de palabras, ni de música, sino de presencia, de calor y de cercanía, de esa clase de amor que no pide nada a cambio. Aún no cantaba, y muchos días seguía con los ojos apagados. Pero dentro de él, una pequeña llama volvió a parpadear. Era tenue, frágil, como una luciérnaga en la niebla. Pero estaba ahí. No fue de un día para otro. No hubo milagros. Pero poco a poco, el vacío dentro de Elías dejó de doler tanto. Se convirtió en espacio, en algo donde otras cosas nuevas podían crecer. Una noche, cuando el cielo era una alfombra de estrellas y en el bosque reinaba el silencio respetuoso, Elías abrió los ojos con una sensación extraña. Sentía un suspiro en su alma, un aliento profundo, como quien, tras mucho tiempo, vuelve a recordar cómo se respira. Y entonces lo hizo. Cantó, no con fuerza, no con perfección, sino con verdad, con todo lo que le quedaba dentro. Su canto se deslizó entre las ramas, acarició los troncos dormidos, descendió como una brisa sobre los helechos. Era suave, melancólico, bello. No era como antes, era nuevo, más frágil y más humano. Los animales lo escucharon desde sus madrigueras, ramas, cuevas y nidos. Nadie aplaudió, nadie gritó, solo miraron hacia lo alto y sonrieron. Elías no volvió a cantar todas las noches. Algunas sí, otras no. Pero cuando lo hacía no era para que lo escucharan. Era porque algo dentro de él volvía a necesitar el bosque. Y porque sabía que, incluso en sus silencios, alguien lo seguiría mirando desde abajo, con cariño y sin juicio. Elías comprendió una verdad que nunca había visto desde su altura, que no debía ser fuerte para valer la pena, que no necesitaba cantar para ser querido, y que incluso si se sentía perdido, aún podía ser encontrado. Y en el bosque de Loma Quieta, desde entonces, cuando alguien calla por tristeza, los demás recuerdan la historia de Elías y se acercan, sin presionar, sin exigir, solo estando, porque hay cantos que curan y silencios que abrazan. Gracias por escuchar esta bonita historia. Nos ayudarías mucho si dejas un like y un comentario en este video para poder seguir haciendo contenido de este tipo. Una vez más, gracias por vernos y nos vemos en la próxima.